Muy buenas noches. Qué bueno ver a todos los que están aquí en el auditorio. Qué bueno que hay algunos por ahí conectados en YouTube ahora mismo en vivo, y también quienes lo vean de alguna manera diferido. Qué gusto poder pasar este tiempo y compartir el día de hoy la palabra con ustedes. Hoy traigo un mensaje que yo creo que Dios lo puso en mi corazón hace mucho tiempo. Fue como un reto para mí el mensaje. Si alguien me ayuda a abrirlo, por favor. Gracias. Ya bien, gracias. Y yo creo que el reto, como Dios lo puso en mi corazón, muchas gracias, siempre viene de un momento y de una necesidad. Y el mensaje se llama 1 en 1,000,000. Y el momento y la necesidad creo que es ese en el cual tú te encuentras frente a la vida, frente a los retos y las oportunidades y todo lo que implica eso en el caminar de cualquier ser humano. Y cuando de frente a la vida te das cuenta que no es suficiente con ser uno del montón, que nunca va a ser suficiente, tan solo si tú piensas el momento en el que a lo mejor te enamoras de alguien y te gusta tanto esa chica que normalmente, déjame decirte algo, si tú cuando te enamoraste, o si estás enamorado, si estás casado o si tienes novia o algo así, y tú ves a alguien y te gusta y la amas o te atrae, generalmente tú lo ves como un reto, lo ves como algo más. Algo para lo cual tú te tienes que esforzar. Si no lo ves como algo para lo que te tienes que esforzar, hay algo en tu corazón, pero no es el tema del día de hoy. Pero sí debe de implicar un reto, debe de implicar algo más. Si tú piensas, por ejemplo, de iniciar un camino en la palabra de Dios, o en el seguir a Cristo, o el servirlo, tal vez, lo mismo. Si no representa un reto para ti, muy posiblemente puedes empezar a caer en no digamos en una zona de confort, en una zona de conformismo, y en una zona en la cual no te recomiendo estar, porque no hay motivación, porque no hay el deseo de crecer, no hay el deseo de superarte, no hay el deseo de dar algo más. Y yo quiero que vayamos, si tienes tu Biblia, a 2 de Samuel, capítulo 23. Yo voy a ponerles en la pantalla algunos versículos en los que me basé 100% para esta enseñanza. Yo me acuerdo haber leído estos pasajes cuando yo tenía tal vez 13 años, tal vez 14, y yo me acuerdo haberme topado con estos versículos y haber regresado y haberlos leído una y otra vez. Y yo le pregunté a gente: ¿qué pasa con estos hombres? ¿Qué nivel de personas? Y por qué no se habla mucho de ellos, porque eran personas admirables y son 1 en 1,000,000. 2 de Samuel 23, del versículo 8 al 12, vamos a leerlo de corrido. Dice: estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Joseb-Basebet, el Tacmonita, que era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. Versículo 9. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. Versículo 11. El tercer valiente era Sama, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. Oren conmigo. Señor, ponemos este tiempo en tus manos.
y ponemos nuestro corazón para que tú seas quien lo toque, tú seas quien nos hable y quien nos impulse para ir mucho, mucho más allá de donde hemos caminado el día de hoy, con una claridad de la misión que nos das y de la fuerza, la gracia y la protección de un Dios que va delante de nosotros. Hoy, Señor, te pido que hables a nuestros corazones y transformes nuestras vidas y nuestra manera de entender nuestro caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 1 en 1,000,000. Estos hombres eran especiales. Y si tú lees lo que pasó con cada uno de ellos, uno matando a 800, otro permaneciendo cuando los demás se fueron y habiendo tomado tan en serio la batalla que dice la Biblia que en su mano se quedó la espada y no podía soltar la espada. Se le quedó como fundida en la mano. Ya no podía despegarla de su mano. Y otro que cuando llegaron los enemigos a tomar un campo de lentejas, él permaneció, aunque su ejército huyó, ese permaneció, ese se quedó ahí y venció a los enemigos. No eran hombres especiales, no eran superdotados, no eran necesariamente ricos, eran personas normales, pero tomaron en serio el entender lo que su líder les había mostrado. David era su líder. Y yo puedo ver en estos tres hombres, en estos tres ejemplos, el testimonio de un líder que supo infundir en ellos la visión de lo que Dios había puesto en él. Es ese mismo David que había derrotado a un gigante. Es ese mismo David que la gente en la calle cantaba, David hirió a sus 10,000. Es ese mismo David que era un héroe y era un rey y era alguien sobresaliente en medio de todos, aunque la historia y la tradición y lo que se sabe de David es que David no era necesariamente alguien que había crecido con todos los privilegios. Es más, se cree que David, y voy a usar este término porque es el más fácil de entender, no era hijo legítimo de su familia con la que vivía. Porque cuando llegó el hombre de Dios a buscar a uno de los hijos de la familia de David, uno de los hijos de Isaí, para ungirlo como rey, dice la Biblia que su papá presentó a todos los hermanos de David, pero no presentó a David. David estaba lejos, como escondido, como apartado. David no era necesariamente ni el favorito de papá, ni el favorito de mamá, ni siquiera era alguien tomado en cuenta o amado por sus hermanos. Tenía todo en contra. Pero no voy a hablar de David ahorita, solamente te quiero decir que este hombre tuvo la capacidad de infundir en otros varones, en otras personas, hombres y mujeres también, claro. El agüita, perdón, gracias. No pasó nada, gracias. El mismo coraje, el mismo valor, la misma valentía, el mismo arrojo y la misma entrega que le hizo de alguna manera sobresalir y ganar grandes batallas. A veces se nos olvida que ese tiempo en la historia de Israel, formados como nación, eran sus primeras experiencias teniendo reyes. Era el inicio de una nación que empezaba a establecerse como un reino grande y poderoso. Y en ese tiempo hacían falta hombres, 1 en 1,000,000. Tú y yo estamos viviendo tiempos muy especiales. Estamos viviendo tiempos en los cuales hay una gran crisis de liderazgo en el mundo. ¿Y sabes por qué hay una gran crisis de liderazgo en el mundo? Porque la mayoría de los líderes en el mundo son hombres, somos hombres. No estoy hablando en contra de los hombres. Te estoy diciendo una realidad. ¿Sabes por qué hay una gran crisis de liderazgo en el mundo? Porque hay una gran crisis de hombría en el mundo. Porque hemos malentendido la hombría. Y cuando pensamos en un hombre que con una lanza mató a 800, pensamos en automático en violencia, pensamos en automático en poder, pensamos en dominio, pensamos en que ese hombre merecería tener grandes premios y pensamos en el reconocimiento.
Y si nosotros entendemos la hombría como reconocimiento, si yo veo la hombría como el reconocimiento que debo de recibir de parte de mi esposa o de mis hijos, si yo pienso en liderazgo como el reconocimiento que debo de recibir de parte de la gente que está cerca de mí, estoy en un grave problema y no he entendido lo que dice la palabra de Dios. Hoy quiero, a la luz de la palabra, no te preocupes, yo creo que sí aguanta la pila. Vamos a dejarla así. Sí, gracias. Gracias. Bueno, mira, estamos en vivo, ¿no? Esto así es cuando es en vivo. Bien. Quiero ir sobre el testimonio de estos 3 hombres para ver 3 puntos que podemos aprender de cada uno de ellos. Y yo espero con el favor de Dios que hoy podamos cambiar nuestra manera de entender la hombría, nuestra manera de entender la valentía, nuestra manera de entender el liderazgo. Primer punto, asume tu papel. Asume lo que eres y asume quién eres. Asume la autoridad que Dios te dio como una persona. El principio de autoridad no se basa en un puesto o en un nombramiento, se basa en identidad. Dios al hombre le dio identidad, la identidad de ser alguien creado por Dios. El ser humano es creado por Dios y por ser alguien creado por Dios tiene autoridad. No hay mayor fuente de autoridad que Dios en el mundo. Y el problema es que nosotros a veces basamos nuestra autoridad en lo que somos como nombramiento. Soy papá, mi hijo me tiene que obedecer. Soy esposo, mi esposa tiene que hacerme caso. Soy director de, soy líder de, y con base en el nombramiento, y peor aún, a veces con base en el yo pago, yo mando, basamos nuestra autoridad en eso. Qué grave error, porque la posición puede cambiar en cualquier momento. Si yo baso mi autoridad en que en mi familia yo pago y yo mando, ¿qué pasa si un día pierdo el trabajo, pierdo todo y alguien más en mi familia empieza a pagar? Porque esa otra persona no perdió el trabajo y no perdió todo. ¿Qué pasaría? Si no pago ya no mando. Mucho cuidado, porque si basamos la autoridad en lo que yo puedo pagar, es un concepto de autoridad muy frágil. ¿Ok? Asume tu papel. Si no soy el que pago, ¿quién soy? Vamos a ver cómo lo vivió uno de los valientes de David. José, dice, él era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató a lanza a 800 hombres. Él era el principal. Y el principal fue a hacer lo que tenía que hacer. Acá no vemos que el principal dijo, ok, todos los demás, miren, aquí hay 800, acá hay 2000, todos los demás tienen que ir y hacer. Él tomó la lanza y él fue y él hizo. Y les voy a decir, uno de los principales problemas que yo he visto en unas 2 décadas aconsejando matrimonios, ¿sí? Uno de los principales problemas, y yo sé que muchos no están casados de los que están oyendo esto, pero guárdalo en tu corazón y apréndelo por favor. Uno de los principales problemas que yo he visto en los conflictos matrimoniales es que el hombre no toma su lugar, no asume su papel. Y a veces lo asume de una manera equivocada. El hombre dice, bueno, yo trabajo, yo pago, y la mujer tiene que cuidar a los hijos. Ok, tranquilos. Te digo una cosa, tienes que asumir que toda la responsabilidad de lo que ocurre en tu familia, toda la responsabilidad cae sobre ti como hombre, como cabeza de familia. El bienestar de tu familia depende de ti. La educación de tus hijos depende de ti. Es interesante porque en una sociedad no moderna, sino del siglo pasado, se dice y se asume, y todavía por ahí está escrito, que la educación de los hijos es responsabilidad de la mujer. Bíblicamente, eso no es así. Bíblicamente no es así. Los niños en la tradición de la Biblia eran enseñados en la ley de Dios y enseñados en muchísimas cosas
de las que ellos aprendían desde los 5 años de edad hasta los 12, 13 años de edad en su casa, y el responsable de la instrucción es el varón. Y si tú me dices, ¿a qué hora? Bueno, claro que también la mujer, claro, porque si hay mujeres que oyen esto también, por supuesto. Pero la responsabilidad y donde ocurre la educación y donde ocurre voy a usar esta palabra, el discipulado de un ser humano ocurre inicialmente en la casa, principalmente en la casa. Hay personas que creen que la educación es responsabilidad de la escuela o de la iglesia. La escuela ayuda, la iglesia ayuda, pero te digo una cosa, la iglesia no es suficiente. Lo voy a repetir, la iglesia no es suficiente para discipular a niños y a jóvenes. Más o menos, de cada 4 niños que pasan por la escuela dominical de la iglesia, de cada 4 niños, 1 permanece cuando es joven, los otros 3 se van. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es suficiente para discipular a los niños. El discipulado de los niños es algo que ocurre en la casa, o difícilmente ocurre. Si tú y yo pensamos que, y por favor no dejen de hacerlo, pero si tú y yo pensamos que con traer a los niños a la iglesia y que tengan su instrucción en la iglesia de la Biblia, con eso ya la hicimos con nuestros hijos, estamos muy equivocados. Asume tu papel. ¿Qué es lo que te toca? Este valiente de David sabía que era responsable, sabía que había enemigos. Y cada que tú ves una batalla del pueblo de Israel, ves una gran disparidad. Siempre son muchos enemigos y pocos, o sea, muchos malos, pocos buenos. Y este hombre lo sabía. Este hombre no dijo, bueno, a ver, nosotros somos 500, ellos son 2000, nos toca ¿a cuánto nos toca? De a 4, ¿ok? De a 4, ya maté a mis 4, ahí se ven. Siguió y siguió y siguió y siguió. Asumió su papel. Asumió su papel. Asume lo que te toca. Yo conozco hombres que todavía se preguntan por qué tienen que sacar ellos la basura. Porque si no, ahí se va a quedar. No, mentira, no se va a quedar. No conozco una mujer que vea que su casa se está cayendo o que sus hijos se están perdiendo y no haga algo. No lo conozco. No hay mujeres que vean que no hay dinero en su casa y no hagan algo para resolverlo. No, yo no conozco una mujer así. Yo, por lo menos. Lamentablemente sí conozco muchos hombres así. Y ahí es donde vienen muchos conflictos en el matrimonio, cuando el hombre no toma su lugar y no asume lo que le toca, y una mujer tiene que hacer las cosas que no le tocan. Y muchas veces los hombres decimos, ¿por qué está estresada? ¿Por qué está molesta? ¿Por qué está tan cansada? Porque a lo mejor está haciendo más de lo que tendría que hacer. Hombre, a ti te toca dar descanso a tu esposa. Dar dinero cualquiera. Neta, cualquiera. Es más, si tú eres de los que dice, yo cumplo, yo traigo el dinero a la casa, qué bueno. Te digo una cosa, no es extraordinario. No es extraordinario, es lo que te toca. Es lo que te toca. Es como si le dijeras a Dios, Dios, hoy respiré. Bien. Pero nos toca dar descanso. Nos toca dar tranquilidad. Nos toca dar amor. Nos toca dar seguridad a nuestros hijos. Nos toca dar instrucción en la palabra y ejemplo. Asume lo que te toca. Asume tu papel. Segundo, permanece. Y a veces es tan terrible que podemos ver tantos hombres que simplemente pasan un tiempo y se van. Y es tan terrible. No pediría que levantáramos manos acá. Algunos tuvimos la bendición y me siento privilegiado porque mi papá fue un hombre fiel y fue un hombre que permaneció y fue un hombre que estuvo con nosotros. Y mi papá tal vez no se compraba cosas que a lo mejor él ni las pensó por mantener a 5 hombres
5 hijos, más una esposa. Y yo doy gracias a Dios porque yo tuve eso, pero tantos hombres que no han permanecido. Y yo sé que puede haber situaciones. No me atrevería a juzgar a ningún ser humano. Dios me libre. Pero estamos hoy aquí. ¿Y qué es lo que nos toca? La crisis de ausencia paterna en México y en Latinoamérica es un problema monumental. Ausencia paterna total, física o emocional. Papás que están pero no están. Hombres que están pero no están. Están ahí pero no está su corazón. Su corazón no permanece. Y te estoy hablando de fidelidad. Segunda de Samuel capítulo 23, son los mismos versículos. Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos, estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos. Ahí estuvo. Y si seguimos adelante, en el mismo versículo 9 al final dice, los israelitas se retiraron, y en el versículo 10 empieza diciendo, pero Eleazar se mantuvo firme. Es ese que se le quedó la mano pegada a la espada. Eleazar se mantuvo firme. Y eso me habla de fidelidad y de lealtad. Y yo sé que si pensamos, a lo mejor tú y yo decimos, yo soy un hombre fiel. ¿Sí? Y qué bueno que seas un hombre fiel. Porque dices, yo no engaño a mi esposa, yo no le pongo el cuerno a mi novia, lo que sea. A lo mejor tú que eres joven y todavía no llegas a este punto en la vida, dices, claro que yo me asumo como un hombre fiel. Yo no me veo fallándole a una esposa cuando yo la tenga. Definitivamente yo te creo. Y está bien, mantente así, mantén esa idea en mente. Porque lamentablemente, y si tú vas y caminas por el mundo, es raro. Escúchame esto, es raro. A lo mejor estamos acostumbrados a un entorno de iglesia, pero es raro que tú sepas de un hombre que ha sido fiel a su esposa desde el día 0 hasta el último de sus días. Es raro. Y es muy triste que sea raro. Debería de ser al revés, pero es raro. ¿Cuántos de aquí creen que ser fiel es buena idea? La Biblia explica que si eres fiel en lo poco, puedes ser fiel en lo mucho. Pero a veces se nos olvida la fidelidad y la reducimos al concepto de no te estoy engañando. No, va mucho más allá. Que muchas veces, y creo que esto lo he expresado con ustedes alguna vez, muchas veces nos dan, no sé, ¿a qué horas usted termina su jornada de trabajo? Díganme una hora, más o menos. 8, otra, 6, 7, 5, ok. Vamos a suponer que tu jornada de trabajo acaba a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa cuando después de tu jornada de trabajo llegas a tu casa? Suponiendo que vas a tu casa, ¿no? A lo mejor te vas al pádel, está bien, lo que sea. A lo mejor te tienes algo que hacer más, está bien, ok. ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿Qué pasa si llegan tus hijos y papá, ayúdame con esta tarea? ¿Cuál es la respuesta? Típica. No tú, cualquier hombre. Respuesta típica. Estoy bien cansado. Estoy muy cansado porque todo el día estuve trabajando. Nadie me pida nada. Estoy muy cansado, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño. Pero ¿qué hubiera pasado si a las 6 de la tarde hubiera ocurrido algo en tu trabajo que te hubiera hecho quedarte 2 horas más? ¿Qué hubieras hecho 6:15? Si te dice tu jefe, si llega un cliente, si surge un tema, ¿qué hubieras dicho a tu equipo de trabajo o a tu jefe o al cliente? ¿Qué le hubieras dicho 6:15? No, estoy muy cansado. Ya me tengo que ir. Se me acabó la fuerza. Se me acabó la batería. No decimos eso. Si tú y yo, ante un compromiso de trabajo, somos capaces de dar 1 o 2 horas más o 10 minutos más, pero no somos capaces de dar esas 2 horas o 10 minutos o lo que sea, cuando llegamos a casa después de una jornada de trabajo, somos más fieles al trabajo que a la familia. Y eso es algo grave en el corazón, porque el que es fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho. Lo más importante en tu vida es tu familia. Y grábatelo
Tú que eres soltero todavía, va a venir un tiempo en el cual tu vida no va a ser solamente tuya y vas a tener que dar el extra. Y si tú y yo no sembramos en nuestro corazón que tu día no empieza cuando vas a trabajar, tu día empieza cuando llegas a tu casa. Que ahí empiece tu día. Cambia tu forma, cambia tu chip. Tu día no empieza cuando te vas a trabajar y das lo mejor del día ahí. Tu día empieza cuando llegas a tu casa. Y vamos a dar lo mejor del día acá. Porque es mi principal compromiso. Fiel, permaneciendo. Haz que tu corazón permanezca donde tiene que estar. Si tu corazón permanece donde tiene que estar, tu fidelidad va a permanecer donde tienes que estar. Número 3. Y me voy a referir al hombre que defendió ese campo de lentejas. Número 3. Defiende lo importante. Y para que defiendas lo importante, primero tienes que saber qué es lo importante. Y acabo de darte la clave. Tu familia es lo importante. Defiende lo importante. Este hombre vemos que dice que llegó el ejército, ocupó el campo de lentejas, el ejército enemigo, el ejército de Israel huyó. Dice, pero que Sama se plantó en medio del campo y lo defendió. Y me encanta cómo lo dice. Sama se plantó. Dijo, este campo de lentejas es importante. Sin esto podríamos ganar la batalla, pero luego ¿qué vamos a comer? Este campo de lentejas es importante. Representa el sustento. Y a veces a los hombres nos encantan las aventuras. Nos encanta ganar el partido, nos encanta ser los que tienen el mayor logro en el trabajo. A los que servimos a Dios nos encanta ver los logros ministeriales, nos encanta que el proyecto de nuestra vida fuera de la familia crezca y se presuma y sea grande. No lo pierdas, no dejes de hacerlo. Sama dice que peleaba, era uno de esos valientes de David, pero él supo identificar la importancia del campo de lentejas y dijo, yo aquí me planto. Todo el ejército huyó, pero él se planteó. Y si sigues leyendo, dice que venció a los enemigos y defendió el campo de lentejas. Cuando tú tienes claro lo importante en tu vida, te puedes plantar para hacer frente y para vencer las batallas. Muchos hombres se desaniman y ante una pérdida del trabajo o ante un problema de salud dejan de echarle ganas y se echan para atrás porque pierden de vista lo importante. No debes de perder de vista lo importante. Ten claro, levántate en la mañana y toma un momento o agarra un momento del día y escribe qué es lo importante de mi vida, qué es lo más importante de mi vida. Si tú pensaras hoy qué es lo más importante de tu vida y luego yo te pregunto, ¿a qué le dedicas más tiempo en tu vida? Te vas a dar cuenta que lamentablemente muchas veces lo importante en nuestra vida no es a lo que le dedicamos más tiempo, ni más dinero, ni más esfuerzo, sino a otras cosas. Dicen que cuando una persona se encuentra en una situación difícil o incluso en un peligro de muerte, debería de preguntarse, ¿en quién piensas o en quién pensarías si estás en un peligro de muerte? Me faltó terminar este proyecto. Me faltó ir a jugar este partido. ¿En qué pensarías? ¿A quién quisieras tener junto a ti? ¿Qué harías el día de hoy si te dijeran que estás viviendo tu último mes de vida? ¿A qué le dedicarías los últimos 30 días de tu vida? Seguramente a lo más importante. Y a veces se nos olvida. Y ganamos batallas y tenemos logros y somos grandes acá y somos grandes allá y demostramos y crecemos y somos lo máximo, pero se nos olvida defender nuestro pequeño terreno de lentejas. Lo más importante.
Siembra en tu familia, siembra en tus amigos, siembra en tu salud. ¿Cómo nos cuesta trabajo a los hombres sembrar en nuestra salud? Y a veces nos da mucho miedo ir al médico a que nos revisen y a ver cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu salud realmente? ¿Y qué cambios tienes que hacer? Si no sembramos en eso, todo lo demás va a fallar y todo lo demás puede caer. Tu familia, tu salud, claro, tu trabajo. Cuida lo más importante de tu trabajo y cuida lo más importante de tu vida. Cuida tu relación con Dios. Cuida tu relación con Dios. De ahí sale todo. Dice la palabra de Dios que sobre todas las cosas que tú guardas en la vida, guardes tu corazón. Y guardar tu corazón ocurre cuando tú estás en relación, en comunión con Dios. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. 1 en 1,000,000 no es un superhombre. Es un hombre que tiene claridad de sus prioridades. Es un hombre que tiene claridad de sus responsabilidades. Y es un hombre que sabe cuidar lo más importante. Quiero pedirte que cierres tus ojos un momento. Y si tú puedes identificar lo más importante, si tú puedes identificar lo más relevante en tu vida y tú puedas venir delante de Dios y de lo que has escuchado, a lo mejor es atractivo ser alguien que venció a 800, pero mi pregunta es si has tomado el reto de asumir tu papel. ¿Cuál es mi papel en esta familia? ¿Cuál es mi papel en esta sociedad? ¿Cuál es mi papel como hijo de Dios en este mundo? El que asume su papel no voltea para ver culpables. Así que ven delante de Dios. Y si hay algo en lo cual tú tienes que reconocer y tienes que venir y tienes que pedir perdón, dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón y yo te pido perdón. Yo te pido perdón. Si lo que tiene que ver contigo es fidelidad, aprende a ser fiel en el más pequeño detalle. Jóvenes que son solteros, desde hoy sé fiel a la mujer con la que vas a pasar tu vida. Hoy sé fiel. Hoy no veas lo que no es de ver. Hoy no juegues con relaciones. Sé fiel desde ahorita. Siembra fidelidad desde ahorita. Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Entonces vamos a orar también en eso, ahí con los ojos cerrados. A lo mejor tú dices: yo ahí la llevo, yo voy bien. Ok, Señor, dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón fiel. A lo mejor tú vienes de un hogar donde papá o mamá no permanecieron, o por lo menos no permanecieron juntos, o ni siquiera sabes qué pasó. Dile: Señor, yo voy a escribir una nueva historia. A partir de esta generación todo será distinto para mi familia. A partir de hoy será completamente diferente. Y voy a honrarte, Señor, y voy a honrar a las personas con las que he de ser fiel. Y voy a permanecer. Y última oración: si se trata de lo importante, cuida lo importante. Rápidamente reflexiona. ¿Qué es eso que he descuidado? Última vez que leíste la Biblia tú solo, ¿te acuerdas cuándo fue? Última vez que pasaste tiempo con tus papás, tú que eres joven. Última vez que fuiste y hablaste con tu mamá o con tu papá y le dijiste: ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? Última vez que personas adultas, personas mayores, última vez que
le dedicaste un ratito a tus hijos para escuchar cómo estaban, que buscaste a tu esposa para encontrar su corazón y no solo para encontrar lo que está mal o para encontrar un factor de queja. De paso, si alguna vez o alguna mujer está escuchando última vez que reconociste y agradeciste, última vez que mostraste tu amor. Y este mensaje de cuidar nuestro campo de lentejas, yo creo que Dios permitió que estuviera en la palabra para que tú y yo hoy vengamos delante de Dios y le digamos: Señor, ayúdame a identificar lo importante en mi vida. Ayúdame a cuidar lo importante. Que no asuma que todo va a funcionar. Que no lo asuma. Que haga la parte que me toca, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.